Esto del sobrecalentamiento no es que te tenga que pasar a fuerza, es un podría pasar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que han pasado súper. El día de hoy les voy a platicar sobre las bujías, las diferentes clases de bujías, que cuál bujía es mejor, cuál me conviene más, cuál me va a aguantar más, cuál me va a hacer ahorrar gasolina en el vehículo y sobre todo cuál es la más recomendable para el vehículo, porque cada vehículo lleva un tipo de bujía que es la recomendable o la con la que sale de fábrica. Y en general pues es la que te recomiendan, pero uno puede cambiar de bujía, ya sea si tienes cobre, ir subiendo a platino, iridio, de platino. Esto es pues sencillo de cambiar, pero realmente es conveniente cambiar una bujía por una que no es la recomendable. Y sobre todo, y lo más importante, la diferencia entre una bujía fría y una bujía caliente. Así que en este video vamos a estar hablando de este pequeño elemento que es importantísimo, al igual que todos los demás del vehículo, pero este en particular es el que genera la chispa para que el vehículo se pueda mover. ¿Qué hace la bujía? Bueno, la bujía va a generar una chispa que va a prender y va a ser posible que haya fuego dentro de la cámara de combustión, ya que la chispa que genera prende la mezcla que hay de gasolina y de aire entre el pistón. Y como estas piezas siempre están en contacto directo con fuego, también tienen que ver la forma en la cual van a evacuar ese calor hacia las partes refrigerantes del motor. De ahí es donde viene que una bujía debe ser fría o una bujía debe ser caliente. Hay muchas medidas de bujías, unas mucho más largas, unas mucho más cortas, más anchas. Eso depende totalmente del vehículo. Donde tienen que tener muchísimo cuidado cuando cambian una bujía es medir la altura de la cuerda, porque hay bujías que tienen la misma cuerda pero son mucho más altas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el pistón suba, lo va a empezar a golpear y con el paso del tiempo, aparte de que es notorio el daño, pues te puede amolar la cabeza, bueno, la parte superficie del pistón. Entonces esa es la parte como delicada también al cambiarlos, que en teoría no debía uno por qué poner una bujía más larga, pero cuando tú vas a una refaccionaria y no sabes de bujías, pues te pueden dar la que ellos encuentren en el sistema, que es la que sería compatible con tu vehículo. Les voy a mostrar dos bujías, que una es de cobre, una es de platino, ambas compradas en la misma tienda, el mismo día, revisadas en las bases de datos de la tienda, donde les comenté que quería bujías para Vento. La bujía de cobre que me dieron fue esta, con este número de serie, y la que es de platino tiene este otro número de serie. Ambas bujías se ven iguales, nada más cambia un poco la forma en su base, donde iría conectada el cable de bobina o la bobina. En mi caso es una bobina, cambia un poco la forma. La parte de la cuerda es del mismo ancho, así que de ahí no varía. A lo mejor en la cámara no se alcanza a notar, pero es el mismo ancho en la cuerda. Pero donde hay una gran diferencia, siendo que ambas se pidieron para Vento, revisadas en base de datos, es que si las ponemos lado a lado, tienen diferentes alturas. Y es una altura considerable, tomando en cuenta que va a entrar dentro del motor. A ver, si se pasa a 1 milímetro, 2 milímetros, no hay problema. Pero cuando son una altura mucho más grande, sí que hay problema. Que lo ideal es que no se pase nada. Tiene que ser la bujía que lleva. Pero sí, misma tienda, supuestamente ambas para Vento, y son tan diferentes en tamaños. Otra función es la de desviar el calor, como les comentaba. La bujía en su composición tiene su electrodo, tiene su rosca, tiene su base, tiene su arco voltaico, y toda la parte blanca que ustedes ven en la bujía, esa es la parte de recubrimiento y es la que va a desviar el calor. Todo lo blanco que ustedes ven en una bujía es un aislante de cerámica. Las bujías frías y las bujías calientes son el factor más importante al cambiar una bujía. ¿Y cómo desvían el calor? Bueno, una bujía caliente es una bujía que tiene un recubrimiento cerámico mucho más corto y que hace el desvío del calor hacia las partes refrigerantes del motor más lento. Y una bujía fría tiene mucho más superficie de cerámica, mucho más larga, y esto va a hacer que desvíe mucho más rápido el calor hacia las partes refrigerantes del motor. Siendo una bujía caliente y una bujía fría, de ahí viene que seguramente lo han escuchado, lo han leído o se lo han comentado de la persona que se llevó su vehículo a carretera y se le sobrecalentó
cambió, y cuando él relata su historia tenía un mes que hizo el servicio, le cambió aceite, le checó niveles, le checó frenos y le cambió bujías. Y ahí es donde entra el mayor peligro en ocasiones, porque poner una bujía caliente cuando anteriormente el vehículo tenía una bujía fría y este vehículo se usa mucho en carretera, lo que va a pasar es que cuando le pones una bujía caliente, al estar en carretera va a tardar mucho más en desviar el calor interno y por eso se genera un sobrecalentamiento. Por el contrario, si tú usas una bujía fría y es muy citadino, es de que lo mueves a lo mejor, no sé, 2-3 kilómetros al día, lo que pudiera ocasionar es que al estar siendo una bujía fría no alcanza a eliminar los depósitos de carbón que se pueden generar. Pero también es recomendable usar la bujía fría cuando se va mucho a carretera. Los fabricantes hoy en día usan medidas estándares de acuerdo también a sus vehículos, al tipo de refrigerante que usan, los sistemas de refrigerante que utilizan. No únicamente la bujía va a depender de que un vehículo se pueda sobrecalentar, pero es un factor que pudiera ocasionar que se sobrecalentara. Cuando ustedes hacen algún cambio de alguna pieza y empieza a fallar, recuerden que fue lo que hicieron antes de que empezara a fallar. Le cambié, no sé, los discos y me está sonando la suspensión. Bueno, a lo mejor por ahí los tornillos ya no estaban o bien apretados, están un poco barridos, falta un poco de lubricante. Bueno, lo mismo pasaría con una bujía cuando la cambias y te da un sobrecalentamiento, se puede deber a la bujía. ¿Cómo saber que una bujía es caliente o fría? Bueno, lo principal es meterse a la página del fabricante y con el número de parte o la serie de la parte ya buscarías si es caliente o fría. Pero también con efectos prácticos puedes ver adentro de la bujía. Esta, si ustedes ven, tiene ahí luego asomado el recubrimiento cerámico, a diferencia de esta que es de platino, que es mucho más corta. El recubrimiento cerámico está hasta adentro, estaría más o menos por acá donde empieza el recubrimiento cerámico. Las ponemos lado a lado, se puede ver como la del lado derecho tiene el recubrimiento cerámico mucho más pronto que la del lado izquierdo. Eso también es en cuestión ilustrativa, cómo pueden ustedes medir esa parte, aunque lo mejor y lo ideal es meterse a la página y buscar con el número de serie de la bujía. Esto del sobrecalentamiento no es que te tenga que pasar a fuerza, es un podría pasar. También se debe a que pudiera estar fallando tu sistema de refrigeración, tengas algún otro problema en el vehículo, pero esto podría contribuir en mayor medida a que se sobrecalentara al hacer el cambio de una bujía. Una vez dicho esto, ¿cuándo se recomienda cambiar la bujía? Bueno, hay muchos síntomas iniciales de cuando una bujía ya está empezando a dañarse o ya está dañada. Al estar muy gastado, la punta en este caso de cobre de esta bujía, lo que va a ocasionar también es de que tengas una falta de potencia, se cueste el arranque, en relenti sientas que el vehículo quiere apagarse, tengas una instabilidad en relenti, las revoluciones suban o bajan cuando estás detenido, que consumas mucha gasolina y que tengas humo negro en el escape. Esos son los síntomas más comunes, más frecuentes de cuando una bujía está dañada, aunque el daño de una bujía puede ser por muchas cosas, tanto desde que se pasó el tiempo útil de vida como otros problemas dentro de la cámara de combustión del cilindro, que tengas aceite, que tengas agua, que tengas falta de compresión. Pero en las condiciones óptimas y perfectas, esos son los síntomas que te empieza a dar una bujía cuando se está cumpliendo ya su ciclo de vida. Una vez dicho esto, ¿cuánto y cada qué tiempo se cambia la bujía? Bueno, eso va a depender del tipo de bujía que utilices, que ahora sí viene la parte en cuál le voy a poner. Ya después de saber lo de caliente o frío, ¿qué bujía le voy a poner? ¿De cobre? ¿De platino? ¿De iridio? ¿De doble platino? Incluso hay más modelos, pero eso es los que vamos a manejar ahorita. Bueno, la bujía que es de cobre, que es como la más usada todavía, esa bujía se cambia entre 10.000 a 20.000 kilómetros. Si tú tienes esas bujías en tu vehículo y vas a la agencia y preguntas, oye, es que mis bujías se cambian a los 60.000 kilómetros, no, la bujía de cobre no, que pueden ser de muy buena calidad, sí, también va a depender un poco de cómo luces, pero esas bujías en promedio y recomendable se cambian de 10.000 a 20.000 kilómetros en promedio. Después de la bujía de cobre viene la bujía de platino, que esa te va a durar mucho más en el recambio, te puede durar hasta 60.000 kilómetros y obviamente pues es un poquito más costosa, no tanto, un kit de bujías te vale 150 a 400 pesos, ya sea de cobre o de platino, para un juego de 4 bujías, también depende un poco de la marca, así que son muy económicas. Y después iríamos con las bujías de iridio, que esas te duran mucho más, te pueden durar desde 80.000 kilómetros hasta 160.000 kilómetros, son mucho más costosas, pero en durabilidad
pues aguantan mucho más. ¿Cuál es la mejor bujía que tengo que poner entonces? ¿Cuál me va a gastar mucho menos gasolina? ¿Cuál es mejor para que mi coche se sienta como una bala ahora que le cambie las bujías? La respuesta es muy sencilla. La bujía que te indica tu manual. Verás, muchos cambian la bujía de cobre por una bujía de iridio o una bujía de platino pensando que les va a dar más potencia, más ahorro de combustible. Eso no funciona. Piénsenlo de este modo. Cuando uno cambia una bujía que originalmente la tenías de cobre en tu vehículo, o una de iridium o por una de platino, te la venden, o a quien le preguntas te dice, son mejores, son más duraderas, eso es una realidad. Tienen una mejor estabilidad en su carga, es cierto. Tienen más potencia en su carga, eso es mentira. No hay mejor conductividad que la del cobre, aunque también sus metales hacen que sean mucho más factibles a que se deterioren mucho más rápido. Eso es cierto, pero son muy económicas las bujías. Oye, pero ¿has escuchado que hay personas que dicen, no es cierto, yo le cambié mi bujía de cobre, le puse una de doble platino y mi coche ahorita está como bala, me ahorra gasolina, siento que jala muy bien? Sí y no. Pudiera ser en uno de estos casos. La primera es que la bujía que tenía anteriormente, que pudo ser la de cobre, la dejó ahí 50, 60, 70 mil kilómetros. Obviamente cuando cambias a otra bujía, pues te va a dar el rendimiento que tendría que darte el vehículo, con el consumo que tendría que darte el vehículo, pero no por poner una bujía de platino o de iridium, simplemente porque la bujía original de cobre ya estaba muy gastada y cuando se la cambias, pues tienes la mejora por el cambio de bujía, que aún así podría ser un poco mejor, un poco más óptimo si le pusieras la bujía que lleva, que sería la de cobre, en el caso de cobre. Si tu vehículo de serie viene con bujías de platino, con bujías de iridio, ponle la bujía de platino o la bujía de iridio. La mejor bujía que tu vehículo va a tener es la que recomienda el fabricante. Y la segunda opción de por qué cuando hice el cambio de bujías siento que mi coche es mucho más rápido, gasta menos, pues es algo meramente psicológico. Verán, es mucho más sencillo, psicológicamente hablando, mantener una idea, aunque haya muchísimas personas que te hayan demostrado con hechos, con evidencia, con datos, que lo que se está diciendo, en este caso las bujías, es un error. Es mucho más fácil mantenerse en esa posición al admitir que uno se equivocó. Donde sí hay una diferencia es en la bujía de iridium, porque en la teoría necesitan mucho menos voltaje, por lo cual el tiempo de reposo de la bobina pues es mayor, y eso generaría pues que tenga aparte un menor desgaste y que aguantan mucho más estas bujías, hasta 160 mil kilómetros en unas condiciones óptimas. O sea, lo mejor de lo mejor, 160 mil kilómetros, pero el coche casi así óptimo como en concesionario. Y ahí se podía tener una mejora en el rendimiento del combustible apenas perceptible. Si tu vehículo te está dando, no sé, 100 kilómetros cada 10 litros, o bueno, sí, 100 kilómetros por 10 litros de gasolina, cambiándole una bujía de iridium, pues te estaría dando a lo mejor 102 kilómetros, 103 kilómetros de gasolina o incluso menos, lo cual no justificaría ese sobrecosto que pagarías por las bujías. Peor tantito si eres de la idea de querer cambiar las bujías buenas cada servicio, cada, no sé, 8000 kilómetros, que eso también no está tan bien que las cambien tan seguido, a no ser que lo indique el manual, porque el andar cambiando la bujía tan seguido cuando no lo requiere, pues eso puede también empezar a afectar, como les comentaba, la rosca, y sobre todo en los motores son a base de aluminio. Bueno, combinación de aluminio, pues puede empezar a molar un poco la rosca. También el apriete, que se excedan con el apriete, pero bueno, esos son otros temas. Así que sí, no hay mejor bujía que la que lleva tu vehículo. Si lleva de cobre, ponle de cobre. Si lleva una bujía fría, ponle fría. Y más aún, si puedes tú comprar la bujía original en tu concesionario, es mejor. ¿Que es 10 veces el precio? Sí, pero hasta la fecha estamos un poquito desconfiados de que lo que te ven en la agencia no es muy bueno. Es muy bueno, ya hablé de eso antes, es simplemente porque pasan 2 controles de calidad, a diferencia de que el proveedor te la venda por fuera, donde solamente pasa un control de calidad. Pero solamente eso, tanto por fuera, que son NGK, como si comprara yo las de Volkswagen NGK, son lo mismo, únicamente es que pues, pasan otro proceso de calidad y cuestan 10 veces el precio. Pueden venir calibradas, pero siempre es mejor revisarlo. Se compran ustedes este pequeño calibrador, hay de muchas formas, no cuesta más de 80 pesos, y con eso calibran su bujía y se quitan de problemas.
Y bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero te haya servido. Si te gustó, regálame un like porque me apoyas demasiado. Suscríbete al canal si no lo has hecho para que no te pierdas ningún video. Nos vamos a ver en el siguiente video. Y te invito a que me sigas en Instagram, LivanWW, en TikTok, LivanWW. Ahí publico muchas cosas. Y también si quieren ustedes que platique de un tema en particular, en la caja de comentarios los responderé. Nos vemos amigos en un siguiente video. Un saludo. Chao.